Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión aquí de Razón Popular en su 20ª emisión, donde vamos a analizar como se ve en el flyer el tema de la lucha por la hegemonía cultural en términos críticos, pero también trayendo a colación la diferenciación entre la lucha por la hegemonía cultural tal como la planteaba Gramsci y lo que ahora se ha denominado lamentada batalla cultural, que es una apropiación conceptual por parte de intelectuales de derecha y que finalmente ha sido parte de una disputa mediática, ¿no? Sobre todo mediática, ¿no? Incluso no tanto académico, sino mediática en torno a la cuestión cultural en la sociedad actual. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, aquí con unos problemas técnicos, pero efectivamente hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante eh, para la izquierda en general relevante, pero que creo que finalmente es un tema teórico que se debe de debatir porque resulta de importancia, sobre todo en el contexto de lo que estamos viviendo, no en México, pero sí en la mayor parte de América Latina y de Europa del auge de la derecha, la extrema derecha, y vamos a ver por qué es tan relevante este tema que mencionabas de hegemonía cultural. Y pues nada, un saludo a todos los que nos van a ver en vivo y los que nos verán en repetición. Sí, pues así en primera instancia, pues planteamos que es un tema muy importante porque tiene una serie de cuestiones que se entrecruzan y que generan a veces claridad, a veces confusión y muchas veces tergiversación, ¿no? Del tema cultural en la disputa política. Para ir aclarando en primera instancia, eh, hay que señalar lo que apuntaba el propio Gramsci con respecto a la hegemonía en primera instancia y a la hegemonía cultural particularmente. Bueno, Gramsci señalaba que a grandes rasgos en una sociedad determinada hay una hegemonía, es decir, una serie de factores estructurales, económicos, políticos, que se alinean con los intereses de una clase particular, una clase dominante, podemos decir que el capitalismo es la clase burguesa, a su vez que esa dominación política y económica tiene detrás una dominación cultural, que él domina una unidad moral e intelectual que finalmente se alinea pues a los intereses de esta clase dominante, ¿no? Ante ello, señala que la lucha contrahegemónica o la lucha contra ese dominio, pues tiene que ser, ahora sí que desde las clases subalternas, digamos, de las clases trabajadoras, contra, pues ahora sí, contra la explotación, contra la injusticia, etcétera, etcétera, para que se llegue a un punto de emancipación. Digamos que por un lado está la lucha política, la lucha social, y a su vez esa lucha debe ir complementariamente acompañada de la lucha cultural, ¿no? O sea, disputar el sentido común de una sociedad determinada de tal manera que se pueda alcanzar una emancipación integral de la sociedad, ¿no? Esas cuestiones de la lucha por la hegemonía cultural, pues ha generado pues una serie de reflexiones, muchas reflexiones académicas, políticas, en el ámbito práctico, y que finalmente apuntan a eso, ¿no? A la necesidad de generar una cultura antagónica y popular en la disputa por el sentido común, sobre todo en los procesos de emancipación o en los procesos de reforma, ¿no? Como pueden ser últimamente los procesos latinoamericanos. De hecho, Gramsci, curiosamente, ha sido muy retomado últimamente a partir de los neopopulismos del principio del siglo XXI y en la actualidad, porque es un pensador que se acopla muy bien a esta nueva narrativa de disputa cultural en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los propios procesos de emancipación. Entonces, a grandes rasgos podemos apuntar eso, ¿no? En primera instancia. Eh,
Sin embargo, si bien Gramsci señala la necesidad de disputar en un terreno cultural el sentido común, ha habido últimamente una apropiación cultural, conceptual del término por parte de la extrema derecha, ¿no? Una apropiación de tal manera que ellos señalan que hay una batalla cultural contra la izquierda, contra el marxismo cultural, como apunta de una forma, ahora sí que bien simple, ¿no? Realmente tienen grandes desarrollos teóricos, pero sí hay un desarrollo ideológico de todo lo significa la izquierda, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver libros como el de, sobre todo los grandes, bueno, más que grandes, más famosillos intelectuales, ¿no? Que son Agustín Laje y Kaiser y otros. Son esos libros últimamente que han salido de el libro nuevo de la izquierda, creo que se llama ese título, el otro libro de precisamente la batalla cultural del Aje, donde lo que hacen es una serie de diatribas, por así que más viscerales contra la izquierda, contra los símbolos de izquierda. Precisamente hablábamos anteriormente de cómo eh, la lucha contra la historia política latinoamericana, ¿no? Contra Cuba, contra el Che, contra Fidel, que con todo lo que oímos, ¿no? Que eran asesinos, que no tienen causa política, que son unos dictadores, etcétera, etcétera. Todos esos argumentos ad hominem sin interés de llevar a cabo una crítica seria, porque hay que señalar, paréntesis, de que sí hay intelectuales o ha habido en el siglo XX intelectuales que a pesar de que tenían posturas conservadoras contra la izquierda marxista, contra la Unión Soviética, pues eran pensadores serios, ¿no? No sé de todo, ¿no? Por ejemplo, pues Raymond Aron en Francia, Isaiah Berlin en Inglaterra, etcétera. Sí eran pensadores que finalmente tenían un bagaje teórico y que disputaban en el terreno conceptual serio la cuestión bueno, sé que de la izquierda política, ¿no? El propio Popper, que es uno de los grandes intelectuales de conservadores, finalmente, más allá de que no se esté de acuerdo, pues sus libros, por ejemplo, ese de la sociedad abierta y sus enemigos, es un libro que, finalmente de cuentas, es conceptualmente serio, ¿no? Que se puede y se tiene que debatir, pero finalmente es una postura más aterrizada y más consistente. Pues estos libros no entran, yo considero, dentro de esa cuestión, sino es más una cuestión ideológica que te sirve precisamente para el argumento fácil, ¿no? No, es que los de izquierda, pues todo eso que vimos, ¿no? Que te vas a convertir en Venezuela, que que la izquierda te va a llevar a la pobreza, te va a quitar tu otro carro, cosas así simplonas, ¿no? Que finalmente pueden ser así, pero ¿por qué los traemos a colación? Y con esto te paso la palabra, Gaby, porque aunque sean meramente panfletos ideológicos conservadores, son cuestiones que están calando hondo en ciertos sectores sociales, ¿no? Y que finalmente se ven claramente traducidos en triunfos de extrema derecha, ¿no? En Argentina con Milei, el ascenso en otras partes, ¿no? El propio Bolsonaro cuando ganó en Brasil, pues está bueno, aunque ellos tienen otros intelectuales de derecha que, como en Estados Unidos, pues está en Trump y está en Europa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, así a grandes rasgos, menciono lo que significa esta disputa por la hegemonía cultural. A rato, ponemos más elementos sobre la mesa, pero es necesario que se tenga claro esta cuestión porque nada está sustraído o está lejano de la política e incluso la cultura, sobre todo la cultura tiene un papel fundamental en la lucha política porque de esa manera se construyen los significados políticos, por ejemplo, eh, pues con películas, con cine, con música, se está generando una perspectiva, ¿no? De muchas cosas, pero bueno, ahorita lo hablamos de una forma más puntual. Gabriela, bueno, ¿qué tal? ¿Qué puedes decir al respecto? Pues yo nada más rescatar dos, bueno, varios elementos de los que señalabas, pero brevemente, porque este término, o sea, no es común, o sea, lo hablamos con cotidianeidad, pero no es común que la gente lo entienda tan fácilmente, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, digamos que el pensador que postula este término de hegemonía cultural es Antonio Gramsci, un italiano comunista, o sea, apoyado
finalmente en lo que en su tiempo el marxismo desarrolló, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Pues hubo un tiempo en que, y ese es el tiempo el que le toca a Antonio Gramsci, donde la izquierda lo que buscaba era una sociedad distinta, buscaba una sociedad que no fuera capitalismo y eso se llamaba socialismo o comunismo, ¿no? Entonces, Gramsci, este pensador italiano, decía, nosotros, o sea, la izquierda, las clases subalternas, el pueblo, los de abajo, para conquistar el poder y entonces lograr una sociedad distinta, lo que nosotros que tenemos que hacer es no solamente, vamos a decir, una revolución en los términos estrictos, como lo fue en su momento la revolución rusa, ¿no? Que vamos a derrocar al zar y entonces lo que vamos a hacer es instaurar el socialismo. Hay países en los que eso no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque hay una serie de mecanismos. ¿Y qué son estos mecanismos? Una serie de instituciones que funcionan para mantener el orden establecido. ¿Por qué? Porque a través de estas instituciones que en su momento eran para Gramsci, eran pues las escuelas, las religiones, las iglesias y lo que eran en ese momento los incipientes medios de comunicación, que eran la prensa escrita, eran una serie de instituciones, desde estas que estamos señalando, que hacían que las ideas de las clases dominantes se volvieran de sentido común. Entonces, por eso Gramsci plantea en ese momento, si nosotros como socialistas, como comunistas, queremos ganar esa batalla, lo que queremos hacer es hacer que nuestras ideas, las ideas de izquierda, se instauren en estas instituciones y lo que llama una guerra de posiciones, o sea, que poco a poco vayan controlando estas instituciones y que nuestro discurso, el discurso de las clases subalternas, de los de abajo, de los obreros, de como se le quiera denominar, vayan siendo el sentido común, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido lo piensa Gramsci, pero digamos que esto tiene validez para los dos lados, porque Gramsci cuando o sea, lo está pensando en estos momentos para la izquierda, o sea, qué es lo que tiene que hacer la izquierda para, digamos, conquistar el poder y construir una sociedad distinta. El problema es que yo ya veía que esto podía ser utilizado en otro sentido, porque ya hace algunos años, hace 10, 15 años, yo veía que había unos compañeros que estudiaban los casos italianos, por ejemplo, y tenían, recuerdo una organización de ultraderecha, fascista, para decirlo claramente, en Italia, donde se llamaba Casa Pound, que creo que todavía existe, ¿no? Y que era un movimiento de extrema derecha que lo que hacía era juntar la imagen de Benito Mussolini, si ese fascista, etcétera, etcétera, juntarla con Antonio Gramsci. Entonces Ujú. ahí empezaba a haber ya una apropiación, como tú dices, de Gramsci. ¿Por qué? Porque eso también puede ser útil para los términos de la derecha o de las clases dominantes. ¿Y por qué ahora lo vemos tan en boga en América Latina? Porque en mi lectura creo que ellos se sintieron desplazados en un momento, digamos, en esto que llamaban la década ganada, cuando estaba gobernando Hugo Chávez, Lula, Rafael Correa, se sintió la derecha desplazada. Y entonces ellos, al sentirse desplazados, ocuparon este pensamiento de Antonio Gramsci para decir, nosotros lo que tenemos es otra vez invertir ese sentido común, ¿no? O sea, decir, y ellos lo llaman batalla cultural, en cierto sentido, pero es una apropiación de la hegemonía cultural que propone Gramsci, que es decir, nosotros vamos a conquistar las instituciones para que nuestras ideas se hagan de sentido común, ¿no? Y entonces tú mencionas todos estos que Antonio Laje y que Kaiser y que toda esta gente horrible desde mi punto de vista, despreciable para la izquierda éticamente y moralmente, toda esta gente que empieza a utilizar y entonces empieza este, aventar una serie de argumentos que empiezan a calar en la gente, ¿no? Y entonces yo sí creo que cumplen un papel fundamental en el triunfo, por ejemplo, de Javier Milei, ¿no? De decir, la izquierda siempre que está en el poder es corrupta, la izquierda siempre que está en el poder, empieza una degradación, vienen esto con de la ideología de género, mezclan una parte de neoliberalismo con conservadurismo, ¿no? Porque también es la recuperación de la idea de la familia como antes estaba y que ahora está perdiendo. Entonces, a nivel global, digamos que hay una serie de ideas que maneja esta idea de batalla cultural, esta gente derecha, que es decir, bueno,
pues que el regresar a la vieja estructura familiar, este, condenar todos los logros de la comunidad LGBT, todos los logros de las mujeres, decir los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, en el caso de Europa, son parte del problema, nos están quitando todas las ayudas sociales que por derecho nos corresponden a nosotros, porque se las dan a ellos. Entonces, es esa hegemonía, esa batalla cultural, perdón, que ellos mencionan, es aventar estas ideas que, o sea, de extrema derecha directamente, y que en este caso, y creo que aquí es donde la gente ya se va a empezar a ubicar, pues ahorita México, porque vive un momento que yo considero que va en contracorriente o decir, en contracorriente lo que está sucediendo en Europa y en América Latina y en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, nos guste o no, pero vino, y en Europa viene una embestida fuertísima de la extrema derecha y de la derecha. O sea, ahorita lo que viene, el discurso de Trump, o sea, es ese. O sea, los migrantes aquí son los rateros, son los violadores, son gente de lo peor de la sociedad, y mayoritariamente, porque ahora nos ha cargado todo, mayoritariamente son mexicanos. Y entonces, esos discursos que nosotros en otros tiempos podrían significar cosas que dice, bueno, son descabelladas, pues ahora lo está diciendo el presidente de Estados Unidos, y es una idea común entre los norteamericanos, ¿no? Porque lamentablemente Donald Trump nos gusta, ¿no? Ganó incluso por votos, ¿no? Y si das un recorrido por Europa, vemos esta señora Giorgia Meloni, que a pesar de que es una mujer, que ahí está otra cosa para analizar, es una mujer de extrema derecha, que lo que hace es este mismo discurso que maneja Trump, nada más que adaptado a lo que sería Italia, ¿no? De los inmigrantes, el discurso otra vez, se está perdiendo la familia tradicional, etcétera, y lo mezclan con un poco de catolicismo, porque sabemos la influencia que tiene en Italia. Y en España viene este partido que se llama Vox, que otra vez con el mismo discurso, este, en este caso exaltando las cosas españolas, incluso hasta las corridas de toros rescatan, la verdadera identidad española, lo que vienen aquí los migrantes, nos vienen a quitar el trabajo, e incluso han organizado hasta manifestaciones para agredir migrantes en algunas partes de España, en Alemania, no se diga, el partido de extrema derecha que apoya, por cierto, Elon Musk, la FDA, es decir, todos son a partir de eh, pues de determinados medios en concreto, ¿no? Que al principio reducidos, pero luego con mayor auge una vez que llegan al gobierno, pues empiezan a reproducir y producir toda esta serie de argumentos, y lamentablemente yo sí considero que es el sentido común de los ciudadanos en muchas partes de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, ¿no? O sea, sí es una embestida de la derecha en un momento en el que se sintió por lo menos desplazada, por lo menos en lo que significaba en América Latina, y que ahora vienen por una parte en Europa y en Estados Unidos este discurso contra woke, ¿no? O sea, barrer con toda esa de izquierda, pero no solamente barren contra lo woke, es decir, que ya en otros momentos hemos analizado cuáles son las características que los tienen de la izquierda, sino también barrer con la izquierda en sí, ¿no? Bueno, yo empezaría con esa parte. Si quieres, ahorita profundizamos en otros casos. Sí, bueno, eh, algo que queda claro a la hora de analizar este tema es que finalmente es necesario aterrizarlo a la cuestión concreta, ¿no? Como señalabas ahorita el caso de América Latina, porque hay momentos en que uno se puede, pues ahora sí que se puede uno divagar, o más bien podemos ampliarlo tanto que no se le va a dar un mensaje concreto, pero lo que queremos decir y apuntar es que cada cuestión que se debate en el ámbito cultural está cargado de significados políticos y que la izquierda debe tener bien definido cuál es su papel contrahegemónico, ¿no? Porque puede llegar a un punto donde las cuestiones antagónicas, vamos a decirlo, más, digamos, más críticas, se confunden con agendas de otro tipo, ¿no? Que no pertenecen necesariamente a lo que acompaña un proceso de transformación. Por ejemplo, no sé, Gabriela, a eso habría que apuntarlo, hasta qué punto
una política determinada de izquierda y digamos que es de interés popular de la sociedad que apoya un proceso político y hasta qué punto es meramente alinearse a la agenda woke, que eso es otro tema, ¿no? Porque vamos a analizar después la cuestión, porque sí existe el wokismo como tal, la que es básicamente la exacerbación de las políticas identitarias, también desde la izquierda, que es un objetivo puntual que ha tenido la extrema derecha, ¿no? O sea, la izquierda, la extrema derecha actual, cuando habla de batalla cultural, no se refiere ni siquiera a los, eh, digamos que los presupuestos clásicos a veces del marxismo, ¿no? Sino se concentra mucho en las luchas sectoriales y en las políticas identitarias que ha impulsado mucho la izquierda, la socialdemocracia, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Eso por un lado se ha concentrado mucho, también depende, ¿no? En qué país, porque como que va tomando diferente tonalidad, ¿no? No es lo mismo el ataque que hace la extrema derecha, por ejemplo, en, en Estados Unidos que lo que hace en Italia o en Francia, ¿no? Porque cada quien va dándole su propia particularidad con respecto a diferentes objetivos y, digamos, factores, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el tema de la migración es central, ¿no? Es la gasolina del trumpismo, ¿no? Como lo hemos apuntado anteriormente. Eh, y pues bueno, también en Europa, ¿no? En Francia, no se diga, en Alemania. Ahorita digamos que en los países desarrollados es como la gasolina de la extrema derecha, ¿no? El problema de los migrantes. Pero, por ejemplo, acá en otros países, digamos, en vías de desarrollo como México o propia Argentina, el tema varía porque ellos se van a una crítica, bueno, sobre todo se ve en Sudamérica una crítica muy dura contra los regímenes de izquierda, ¿no? Como el chavismo, ¿no? Como el propio kirchnerismo. De hecho, algo que apuntan los propios intelectuales críticos argentinos es que bueno, Milei, el discurso de Milei de la extrema derecha que gobierna, más que un discurso a veces antiperonista o antiizquierda, es un discurso puntualmente anti-kirchnerista. O sea, sí es una crítica dura contra el kirchnerismo que fue el régimen anterior a Milei y pues todas las variantes, ¿no? Que hay en torno al kirchnerismo, que ya en sí mismo, aunque es una, pues hay que analizarlo puntualmente, pero podría decirse que más allá de ser una corriente propiamente política, bueno, más bien es una corriente del peronismo, el kirchnerismo ya es una corriente política propia de Argentina del siglo XXI y contra eso se alza digamos, la extrema derecha. Y ahí está el discurso, ahí está la disputa, ahí está toda la cuestión crítica, ¿no? De estos, pues estos intelectuales y estos políticos que finalmente reproducen el discurso de la extrema derecha y la inventada batalla cultural, que como digo, es una disputa discursiva porque finalmente no existe desde el marxismo algo denominado marxismo cultural, ellos básicamente casi lo inventaron, ¿no? Existe el marxismo, y existen sus vertientes, pero no hay como tal algo que se denomine marxismo cultural. Ellos mismos se lo sacaron de la manga y se crearon ese enemigo, vamos a decir, de paja para a partir de ahí criticar Ahora, la actualidad. que yo quisiera Dime. intervenir brevemente con lo que es de marxismo cultural, sí, se lo sacan de la manga, pero porque entienden ellos, comprenden muy bien el enemigo, o sea, es decir, el marxismo cultural, o sea, no existe, o sea, nosotros evidentemente somos minoría, a nivel global, etcétera, nuestros discursos siempre no están en todos los medios de comunicación, etcétera, pero creo que al marxismo cultural lo que se idea, bueno, lo que identifican muy bien ellos es que el enemigo sigue siendo el marxismo y la izquierda, y por eso juntaron eso, ¿no? Ellos piensan que porque, o sea, una parte de la izquierda ha ganado mucho terreno, y entonces como el enemigo siempre ha sido Marx, dicen marxismo cultural, ¿no? Aunque ya después vemos que son más, pues estos gobiernos han sido más de estado de bienestar, socialdemócrata, etcétera, pero creo que es a lo que en el fondo le siguen teniendo miedo, o más bien identifican ese como el enemigo central, nada más señalar. Sí, sí, sí. De hecho, eso que apuntas es muy interesante porque digamos que durante la Guerra Fría, pues sí era muy latente el enemigo, ¿no? Que era la Unión Soviética como
digamos, ahora sí que un imperio, ¿no? Que disputaba contra Occidente el dominio del planeta, ¿no? Que era un modelo económico diferente, más allá de todas las circunstancias, y no vamos a entrar en especificidades de lo que fue la Unión Soviética, pero fue un modelo disidente de lo que significaba el capitalismo hegemónico, pues se entendía, ¿no? La disputa ahora sí que se entendía la disputa contra el marxismo. Pero aquí lo curioso es porque en la actualidad, cuando ya no hay un enemigo propiamente que es socialista o comunista, más allá de los asegúnes, que eso después lo vamos a tocar de qué significa el socialismo en China, porque es un tema en sí mismo, ¿no? También el tema de China, porque es un país que tiene un capitalismo de Estado férreo, que sí es, aunque sea capitalismo, sí es un capitalismo diferente del capitalismo occidental, ¿no? Pero digamos en el término digamos, concreto de la cuestión, pues en la Unión Soviética pues, era un país más comunista, porque la actualidad sigue en la Unión Soviética, porque se sigue hablando de eso, ¿no? De hecho, yo recuerdo que bueno, no hace poco, pero hace unos años salió una portada de Letras Libres donde se hablaba o sea, recordando aquí lo voy a poner, a que se recordaba, o le dedicaron una portada completa a la Unión Soviética y el siglo soviético, todos tirando, ¿no? A Stalin, a Lenin, inclusive hasta los que hicieron la reforma para, bueno, o sea, Gorbachev y bueno, y demás, estaban hablando en contra de ellos, y dices, pero ¿por qué retoman tanto la crítica a la Unión Soviética si la Unión Soviética ya tiene 30 años que se acabó? Porque eso es importante apuntarlo para la gente, de que la crítica que se hace al socialismo, la crítica que se hace al marxismo, es porque en el fondo saben que todas las contradicciones que están en la actualidad en el capitalismo dan pie a que siga vivo el marxismo. Por eso decía Marx que una cuestión fundamental del capitalismo es que tiene como cuestión congénita las crisis recurrentes que van a dar paso a las transformaciones políticas, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente apuntar eso, Gabriela, y decir que sí, que bueno, ya para aterrizarlo en México e ir cerrando, eh, ¿cómo ves ahorita la disputa cultural en México? La cuestión de la lucha está por la hegemónica por la cultura y también ver cómo va avanzando la extrema derecha con su discurso aquí en México. Pues mire, yo en esto soy muy crítica, bueno, los que me conocen son muy crítica con la izquierda de otros países, de determinados países, porque, bueno, primero, ¿qué está sucediendo aquí en México? Creo que por el momento, el sentido común definitivamente lo tiene ganado la izquierda. O sea, nosotros vemos los medios de comunicación poderosísimos en su momento. O sea, yo todavía en mi adolescencia o sea, veíamos cómo era poderosísima la televisión y cómo en 2006, ya lo hemos mencionado en otros casos, tuvo la fuerza para atacar de esa manera tan brutal como se atacó en su momento Andrés Manuel López Obrador. O sea, en 2006 no se entiende sin toda esta campaña orquestada, ¿no? Orquestada por los medios de comunicación y los empresarios para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder, ¿no? Y ahí se veía, digamos, todavía la legitimidad con la que contaban los medios de comunicación y el poder para transmitir mensajes a la gente, ¿no? Y yo creo que ahí se reveló una cosa muy importante y creo que eso lo deben de aprender otras izquierdas, que es la congruencia y la verdad. ¿En qué sentido? O sea, López Obrador, bueno, hubo fraude ese 2006, pero se siguió manteniendo en los espacios en los que a veces le daban espacio, eso, permiso, pero, o sea, nunca
se alejó de lo que en su momento planteó, ¿no? Y decía, ay, bueno, es que repite y repite lo mismo, y hasta que llegó un momento en que ese sentido común cambió después de lo que sucedió en 2012 con el gobierno de Peña Nieto de Ayotzinapa, y la gente vuelve a darle un voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador, pero está ahí ese trabajo, ¿no? Y luego está el trabajo que hacen las mañaneras directamente, hablando, dicen como habla el pueblo y diciendo, miren, denunciando tales y tales intelectuales que se beneficiaron durante estos gobiernos, y luego tales y tales periodistas, que ahora que está de moda, ¿no? El tema de Lore de Mola y todos los montajes en su momento, y en algún sentido los fue desarticulando, de manera que ahora, bueno, aunque TV Azteca está todo el tiempo, dice y dice y dice contra López Obrador, contra la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su discurso ya no tiene el mismo eco, o sea, no sé ni siquiera cuántos ven todavía Televisión Azteca, pero yo puedo asegurar que hay muchos medios de comunicación alternativos, sobre todo en YouTube, que fácilmente, o sea, unidos, duplican lo que se ve actualmente o la gente que ve Televisión Azteca, ¿no? Entonces, y ahora las redes sociales también están ganadas incluso para la izquierda, o sea, ¿por qué? Porque ahora cada que sale a hablar Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, pues siempre, no, usted primero pague los impuestos y primero usted comprométase con lo público, porque ¿para qué está hablando si debe tantos millones? Entonces, eso ya es un triunfo, ¿no? Que poco a poco se fue construyendo, porque dices, bueno, ahora cada que salen a hablar estos señores, bueno, los atacan. Y en su momento un discurso que es de sentido común, como el que en su momento es Alarraqui y Atypical TV, que nos parece en estos momentos en México, ay, estos viejos payasos, o sea, por Dios, ¿quién nos puede ver? Pues sí, pero ahorita es el sentido común en otros lugares, en otras partes de América Latina y de Europa, eso Paréntesis, que ahorita lo vemos, sí. dice la gente, dices tú, ahorita, bueno, termina y luego voy a decir algo para decir, para Y nada aterrizar. más señalar eso, o sea, que sí, ahorita está Verástegui y Ricardo Salinas Pliego, pero ahorita los vemos prácticamente como locos, ¿no? Pero entonces lo que debe cuidar ahorita el gobierno, Morena, es la congruencia, porque cuando tú tienes la congruencia y la verdad de tu lado, entonces tienes la posibilidad de debatir y decir, señor, usted es un corrupto, usted miente, lo que está diciendo es mentira, lo que quieras, ¿no? O sea, todo lo que ya sabemos que es la derecha. Pero en cuanto tú, como izquierda, das un paso en falso, tu discurso es lo que pasa es que tu discurso se escucha ensayado, se escucha que solamente te estás aprendiendo algo memorizado, y que entonces pierde esa cosa genuina. Y que no solamente pierde esa cosa genuina, sino que da la impresión de que estás impostando, de que estás mintiendo, aunque pertenezcas al partido en el gobierno. Entonces hay que cuidar mucho ese tema de la congruencia. Y ya para cerrar esta parte, porque eso digo que soy muy crítica con algunos compañeros de que de buena voluntad son de izquierda de otros países, y que dicen, no, es que la batalla cultural y hay que darla, y en México Verástegui, y me refiero en particular al compañero Pablo Iglesias, que es una persona a la que admiramos y demás, pero que bueno, que esa batalla cultural, o sea, yo creo que los ciudadanos de cada país deben de darle en su país, porque, o sea, las cosas están descontrolando a nivel mundial. ¿Y qué es lo que vemos? O sea, en España se debe de dar esa batalla cultural, en Argentina se debe dar esa batalla cultural, en Francia se debe de batalla esa cultura. Y claro que no es fácil, porque tú decías, ¿no? Cada sociedad tiene sus propios elementos, allá juega mucha importancia el papel de la inmigración, ¿no? En España, en Francia, etcétera. Entonces la izquierda debe de adaptar su sentido a esas problemáticas que acontecen en un país en concreto, ¿no? Y no decir, no, pues es que en México sí, pero en México vemos otras circunstancias, y así ha costado mucho, pero la verdad de momento se tiene ganado. O sea, ahorita nos estamos de momento riendo de esos, de no, de veras, de ya, y ahora ya salió esto, y luego estaba el señor de Frena, que nos reíamos cada que le pasaba algo, y que se le caía la Virgen de Guadalupe atrás, y que se le aguadaba la silla, y entonces caía el señor, y entonces, o sea, eran cosas chistosas, pero ya son cosas chistosas cuando el que es el payaso en turno es Milei y el presidente de un país como Argentina, ¿no? Mm. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, y la izquierda, más que nos vengan a decir, no, es que la batalla cultural, lo que debe de cuidar, sobre todo, y en todos lados, es la izquierda, la congruencia, porque cuando tú tienes congruencia, tienes la verdad de tu lado, y entonces así te ataquen, y es el ejemplo más claro, es el presidente López Obrador, como dijeron, se te resbala. ¿Por qué? Porque al final el tiempo te da la razón. Pero cuando empiezas a fallar,
cuando empiezas y esta es otra cosa, ¿no? Pero cuando empiezas a darte una vida de lujo, no tiene la misma autoridad para estar criticando a la derecha como cuando dices, bueno, ya vieron cómo no somos los mismos, porque nosotros, miren, no gastamos en esto, no hacemos ese tipo de extravagancias, vivimos como viven aquellos que nos eligieron, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una serie de cosas que te hacen ser genuino y no solamente eso, sino tener legitimidad ante el pueblo, vamos a decir, ante las clases subalternas. Sí, bueno, básicamente lo que iba a apuntar es lo que tú acabas de señalar, que la hegemonía precisamente es eso que vimos en el sexenio pasado, que se construyó en torno al discurso de la Cuarta Transformación, de que cómo el expresidente López Obrador logró que todos le creyeran y supieran que el régimen pasado estaba desfasado, que ya no tenía funcionalidad y que no había que regresar a él y por lo tanto había que construir algo nuevo, ¿no? Esa convicción de toda la sociedad mexicana que culminó y llegó a su punto máximo en el último año del sexenio de López Obrador y con el triunfo de más de 30 millones de gentes de la ahora actual presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí se llegó a un grado de legitimidad política basada en la congruencia y algo muy, muy concreto, y eso hay que señalarlo porque a veces no hay que teorizar tanto, sino que simplemente hay que apuntar cómo con sentido común se construye sentido común, ¿no? Siendo congruente, nada más llevando a cabo una política legítima, que la gente crea en ella, es como se puede llevar a cabo pues un triunfo sobre la derecha, ¿no? Y estas cuestiones que aparentemente son superfluas y que se pueden desvanecer, ¿no? Con los acontecimientos que se van suscitando, no es así, sino que la gente poco a poco va perdiendo, ahora sí que la gente va dejando de creer, ¿no? En los proyectos y en los discursos y claramente erosiona la falta de congruencia de la clase dirigente porque la gente empieza a ver que no es tan real, ¿no? A veces esas cuestiones. Lógicamente, como sabemos, es un proyecto amplio donde hay mucha gente que tiene una perspectiva crítica y que sigue dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, pero lógicamente esas cosas y esas faltas de incongruencia sí terminan erosionando, ¿no? La legitimidad política y la hegemonía construida, ¿no? En torno al proyecto de nación que en la actualidad está en el país. Bueno, ya para dar paso a los comentarios, nada más pues apuntar eso, ¿no? Que es un tema de otro programa, ¿no? Ver la cuestión de la legitimidad política y la cuestión del discurso de la austeridad en la Cuarta Transformación. Es que son de los presupuestos básicos, es que no es una cuestión de que quieras o no quieras. Lo que pasa es que si te estás diciendo que tú llegaste con un nuevo discurso que le pegó al pueblo, le pegó a la gente en su vida diaria, que tiene que ver que la clase política se reduciera al cinturón y se empezara a generar políticas públicas en favor de todos, eso es lo que la gente está apoyando. O sea, es una cuestión fundamental, no es una cuestión de libre albedrío, ¿no? No, ahora sí que no, compa, aquí la cuestión es que es parte de los presupuestos básicos de la hegemonía que se construyó y en ese sentido se tiene que tener congruencia con ello, ¿no? Porque la gente por eso votó por ello y por eso la gente vota y sigue apoyando el proceso político, ¿no? Y de hecho, ayer, bueno, el de lunes en la hora de opinar estuvo Javier Tello diciendo unas cuestiones interesantes porque él también vi cierta claridad en lo que apuntaba de que, pues Zuckerman siempre con el discurso de liberal que tiene, ¿no? Que cada quien puede gastar el dinero en lo que quería, pero Javier Tello decía, bueno, pues sí, sí es cierto, nada más que la cuestión es que ya cuando tú construyes un discurso y en torno a él estás generando una praxis política, una política práctica, en ese sentido, pues tienes que respetarlo, ¿no? No nada más, o sea, la política es muy interesante porque no todo es puro poder y negociación, cabildeo en las cámaras de diputados, en senadores.
La política también es consenso, la política es discusión con la población, la política es legitimidad con el pueblo. Es un Sí, balance, ¿no? no, Desde la quisiera ahí apuntar una serie de cosas, porque esa es parte, o sea, aunque no sea, pero sí es parte de la batalla cultural. La congruencia con lo que mencionabas ahorita, los principios, y una cosa que está ahorita en Morena muy de moda, darse lujos, ¿no? Darse lujos, porque es darse lujos, viajar a determinados lugares, comprar cosas muy costosas, etcétera, ¿no? Y bien señalaba, yo ya había escuchado ese debate de, este, como un neoliberal que es, de Leo Zuckerman diciendo, no, pues es que la gente que haga lo que quiera, bueno, es el discurso del neoliberalismo, ¿no? Pero ¿cuál es el discurso de la izquierda? Y perdón, pero la izquierda, y eso también, ese argumento, que es un buen argumento, se lo había escuchado a Javier Tello, decir, porque plantaba un libro de un socialista que se llama Gerald Cohen y dice que se llamaba, ¿no? Tiene un título muy, muy hermoso, pero dice, si eres igualitario, ¿cómo es que eres tan rico? Entonces, este libro lo que plantea y lo que también la izquierda debería de plantearse es que si nosotros estamos hablando de que queremos construir una sociedad más justa, con menor desigualdad, ¿por qué sigues cayendo en la narrativa de este, darte unos lujos que la mayor parte de los mexicanos no tienen? ¿Por qué en un país todavía con tanta desigualdad, tanta carencia y tanta pobreza, te compras un bolso que entonces cuesta 80,000 pesos? ¿No se te hace eso ofensivo que mientras en estos momentos en alguna parte de México y del mundo, ¿no? Pero del mundo, alguien está apenas con las necesidades básicas, tú traes como personaje de izquierda una bolsa de 80,000 pesos? O sea, es una cuestión, no es que sea un delito, pero es una cuestión de ética, y la ética es lo que diferencia, perdón, pero a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y por eso a la verdadera izquierda, o a la gente de izquierda más congruente, y por eso López Obrador es lo que es, no la vas a ver con un bolso, de esos de marcas muy caras que te cuesta 80,000 pesos, ¿no? Pues para qué si puedes traer un monedero de león, ¿no? Y de piel, ¿no? o de Viesca. O de Viesca, ¿sí? Efectivamente, ¿no? O sea, ¿por qué siguen pensando esa idea y comprando esa idea sumamente del capitalismo más atroz, de que la marca es lo que da valía a una persona, ¿no? De que traer un bolso de 80,000 pesos te hace ser distinto a quien trae un morral, ¿no? Entonces, eso es lo que la izquierda debe pensar, no es que sea un delito, es que está en contra de lo que nosotros creemos y pensamos y debemos de actuar, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante de congruencia, que no me van a ver aquí un colegio, o sea, a lo mejor van a ver con la medallita, ¿no? Del bautizo, ¿no? De la gente que esté bautizada, o la medallita que le regaló la abuelita, etcétera, pero no lo que significa traer una joya de 100,000 pesos cuando tú gobiernas un país con mucha desigualdad, con muchas contradicciones, donde hay gente que todavía, a pesar de lo que se ha avanzado, sigue sin cubrir sus necesidades básicas. O sea, personalmente me parece que es una ofensa, porque nosotros, uno de los planteamientos de la izquierda es vivir en una sociedad más igualitaria, más justa. Y eso a mí me parece que no manda la señal correcta, ¿no? Entonces, nada más ese apunte. Sí, bueno, ya para cerrar, nada más los comentarios aquí, que, bueno, Nahum manda saludos, Osvaldo también, y Nahum apunta unas cuestiones aquí para ver qué tienes de comentarios. Bueno, en primera instancia, estoy de acuerdo, los libros derechosos de Sambors, aunque también en Sambors hay buenos libros, pero también hay libros sobre ese tipo, ¿no? Que son los que compran muchos derechosos. Nahum también señala, es lo que pasa con la reforma electoral, dice la derecha que quiere que los incluyan en los debates, pero si los incluyen al debate, lo que ellos quieren es seguir imponiendo sus políticas eh, que aguanten, esa es una consecuencia de haber perdido. Después vamos a hablar de ese tema de la reforma electoral, muy importante. Y si ahora Vox está en un debate contra los árabes porque quieren segregar dónde rezar o no. Vox nada más depende, Vox es un caso interesante porque eh, es una facción tergiversadora del discurso de la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es una corriente de Oviedo ahí de España, que es lo único que les da medio estructura, de ahí nomás es puro chacoteo, dirías, Gabriel.
Nahum señala, hay que darnos cuenta que nuestro humanismo mexicano está dando ejemplo a la izquierda del mundo. Las otras son las izquierdas buena ondita, España, Chile, por ejemplo. Y dice, Nahum, para los políticos de la 4T, o sigues el discurso de la 4T o cambias tu discurso de primero los pobres y de la justa medianía. Bueno, y eso ya. Otros son chistes del compañero Nahum, entonces no sé si quieres comentar algo, Gabriela, de lo que apunta y no sé si alguien más tenga preguntas de la gente de la audiencia. Pues nada más esos señalar y señalar, bueno, sí, el caso de Vox es una cosa, o sea, desde aquí se ve como de risa, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque no es que estemos exentos, ¿no? Por el momento está ganado, pero porque sigue siendo parte de la herencia todavía del discurso y el sentido común que se construyó en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Y nada más dos cosas, o sea, que esto de la congruencia que decíamos, que el discurso solamente tiene impacto cuando se es congruente porque se tiene del lado la verdad y la honestidad, también señalar que se vean cambios materiales, ¿no? Lo material es muy importante. ¿Y por qué? Porque hoy sacaba el INEGI que algo así como 14 millones de personas salieron de la pobreza durante la elección de López Obrador, que es algo que históricamente o ya tenía mucho que no ocurría, y eso es lo que llamo acompañar el discurso con logros materiales concretos, ¿no? O sea, porque la izquierda, o sea, una de las críticas que se hacen, no nada más es mero discurso, decir sí vamos a cambiar y hacer, no, sino que también en los hechos, en la vida concreta la gente sea transformada, ¿no? Y creo que parte de eso no es que ya estemos en los países nórdicos ni que tengamos el mejor estado de bienestar, pero significa que por lo menos se dio un giro en el camino correcto, ¿no? El hecho de que 14 millones de personas en estos momentos, aunque no estén bien, puedan vivir con el mínimo de dignidad para comprar sus alimentos y tener esa parte garantizada, creo que es un avance y eso es lo que llamamos que para que este discurso tenga todo el sentido y toda la validez y toda la legitimidad, debe ir acompañado con transformaciones materiales que impacten directamente en la vida de la gente, del pueblo, de los más humildes, ¿no? Pues nada, o sea, es eso, y el de señalar que, pues sé que se cuesta trabajo, ¿no? Pero la izquierda debe de cuidar, creo que esa es la parte donde más fallan los procesos latinoamericanos. Cuando la izquierda empieza, bueno, mucha parte de las izquierdas piensan que lo que hay que hacer para ganar, y eso es lo que comentaba Nahum de la izquierda buena ondita, es moderar el discurso. Que te veas así, más, entre estés más joven y seas así más dicharachero y que entonces, no, pues yo soy amigo también de la derecha y eso no importa y etcétera. Ese es el discurso que precisamente no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque lo que quieren ver es una diferencia concreta, ver que no somos iguales que la derecha. Y eso es lo mismo que pasa en el caso de España, ¿no? O sea, casos de corrupción, gente con manejos muy extraños, en empresas estatales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante cuidarlo, ¿no? O sea, creo que eso es lo que más debe de cuidar en estos momentos la cuarta transformación, uno en la congruencia y el cuidar no hacer lo mismo que nosotros criticábamos cuando no estábamos en el Estado y en el gobierno. Y creo que eso, bueno, eso sería mi comentario. Bueno, ya ahora sí que el tema de España es un tema importante, bueno, interesante porque España tiene una serie de corrientes internas dentro de las izquierdas que también ha llevado un debate, ¿no? Entonces, podemos verla, Podemos, luego podemos verla, el partido, bueno, ahora sí que el partido Socialista Obrero Español, que todavía mucha gente de ahí se dice de izquierda y echa su discurso y también quiere dar lecciones en América Latina. Realmente no sé mucho qué tengan que decirnos acá, pero bueno, pues hay gente y pues como si miramos ahorita de Vox, eh, Vox a lo mejor no tiene, pues digamos que es una especie de franquismo remozado, pero tiene ahí algunas cuestiones teóricas, ahora sí que se basa en ciertas cuestiones como eso de la iberesfera, en una tergiversación de los conceptos de Gustavo Bueno, pero pues también eh,
creo que no se debe subestimar, ¿no? Sobre todo las izquierdas españolas, ¿no? Porque eh, más allá de todo, ahí pueden encontrar una vía para sustentar ciertas tesis, ¿no? Y que es el parte del debate, ¿no? También del debate cultural en ese país. Y ya con respecto a México, pues, de acuerdo con lo que señalas, pues vamos a tocar ese tema de la ética, la legitimidad y los presupuestos básicos políticos de la cuarta transformación, que es una cosa. Otra cosa es el humanismo mexicano, porque eso tiene que ver más con la tradición eh, humanitaria que ha habido a lo largo de la historia, porque es un tema diferente, ¿no? No es necesariamente lo mismo. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en Nuevo Norte, precisamente ir allanando conceptualmente las cuestiones que se suscitan en la política nacional, en la América Latina, a nivel internacional, el pequeño granito de arena que podamos aportar. Entonces, esos temas los vamos a abordar. Ya para irnos, recomendamos este libro de Giuseppe Fiori, que es una biografía de Antonio Gramsci, Vida de un revolucionario, muy interesante para que vean, ahí hablan desde cuando estaba niño, que cuando nació en Cerdeña, cómo fue evolucionando su vida política y hasta el final, ¿no? Cuando estuvo en la cárcel, ¿no? Eh, Todo eso lo narra Fiori de forma muy interesante y ahí pueden ver de una forma más concreta lo que planteaba Gramsci, ¿no? Uno de los teóricos más importantes para entender también la actualidad y la disputa mediática, cultural y del sentido común que se está dando en México y en el mundo, ¿no? Entonces ahí está ese libro. Y recomendamos este libro también, Las Antinomias de Gramsci, de Perry Anderson, también es muy bueno. Es un resumen sobre los conceptos centrales de Gramsci y por supuesto los cuadernos, ¿no? Que nos pueda ver o conseguir ahí en línea o forma física o los tomos, ¿no? Que hacen eh, con respecto a las temáticas concretas de Gramsci. En fin. Vámonos, Gabriela. Señalar brevemente que aquí los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ¿no? En España y en América Latina siguen usando donde dijeran de cabal salud, mentira que ponen, mentira que pega, y eso cambió en México, ¿no? Hay que analizar qué tanto, pero por lo menos las dos televisoras, una de ellas ha moderado el discurso, por lo menos, y la otra, o sea, nos referimos a TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, digamos que están al borde de la bancarrota y de un ataque de nervios, porque están con pinzas para irse a la quiebra, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que esa sí es una lección que, o una nota que deben de tomar varios gobiernos de América Latina, porque aquí los medios de comunicación de la derecha ahorita están en la lona, ¿no? Que recibían y que se mantenían con el dinero público y que ahora que ya no reciben financiamiento público, pues casi que están mendigando ahí pues, dinero, ¿no? Y también eso pasa con los grandes periódicos, ¿no? El Reforma, Excelsior, que cosa que digan, cosa que la gente ya no le cree, casi nadie ya los compra, y creo que aquí sí es un ejemplo, no se sabe todavía muy bien, pero creo que los medios alternativos sí han jugado un papel muy importante, ¿no? Y creo que eso no se ha podido lamentablemente lograr en otros países de América Latina y creo que eso es lo que sigue pesando, ¿no? Que ahorita los medios de comunicación en México, digamos que dice una cosa y nos sale por el otro oído y eso no ha sucedido en otros países de América Latina, ¿no? Entonces, es un caso que se debe de estudiar cómo desarticular esas mafias de los medios de comunicación que sirven para distribuir noticias falsas eh, y también para tirar, para calumniar a gobiernos genuinamente de izquierda. Y ya con eso termino también yo. Precisamente los discursos de los intelectuales de extrema derecha que hablan de la batalla cultural desde la derecha se basan mucho en noticias falsas, no tienen corroboración. Basta que hagan un breve ejercicio de que sacan estudios así de la nada, ¿no? Que hacen en Estados Unidos, en otras partes como que, por ejemplo, la gente de izquierda es más envidiosa y ya dicen, recuerdo tal estudio, y ya cuando vas al estudio, tal que menciona no dice eso, o sea, se basan en muchas mentiras. De hecho, te les recomiendo una mesa que tuvieron recientemente Nahuel Michalski, Arbesillas y Rosarín y otros, sobre analizan a estos autores
se basan en puras mentiras, entonces también no se crean lo que dicen, ¿no? También venden humo, pero bueno, ese es otro tema de los vendehumo, ¿no? Pero bueno, nos vamos, Gabriela. Muchas gracias a quienes nos vieron, a quienes nos van a ver. Aquí estamos en Razón Popular, reflexionando con miras a la transformación, ¿no? Que es lo más importante en vías de una sociedad más justa. Entonces nos vemos hasta la próxima y buena noche. Hasta luego. Bye. Saludos, bye.